yo le voy a decir Pedro Pierluisi, debido a la postura que tú fijas, ¿no? Si tú mismo dices, si le quieren decir licenciado o le quieren decir abogado, le quieren decir, díganle, pero gobernador no le digan. Estábamos analizando con Rafael Cox el pie de la letra, ¿no? De lo que es la ley y lo que es la enmienda de 2005 en este texto. Y de acuerdo al texto, sin ninguna otra cosa alrededor, más que el texto como tal, se habría procedido conforme a derecho. Al no ser necesaria la confirmación de Cámara de Representantes y de senadores de acuerdo a este texto. Así lo interpretaba Rafael Cox, no lo digo yo, abogado constitucionalista. ¿Qué piensas tú? ¿Por qué no? No, bueno, lo que pasa es que eso no fue ni siquiera el planteamiento que hizo Pedro Pierluisi en la conferencia de prensa que hizo hace unas horas. Pedro Pierluisi dice que él decidió ser gobernador, que él decidió juramentar, y de hecho él está planteando un proceso que no existe en nuestra Constitución, que no es ni siquiera el proceso reconocido en la Ley 7 del 2005, que es un proceso de ratificación del puesto del gobernador por parte del Senado de Puerto Rico. Eso es un invento de parte de Pedro Pierluisi, y a mí me parece que aquí lo que está ocurriendo es un golpe de Estado. Entre Ricardo Rosselló y Pedro Pierluisi han burlado la Constitución de Puerto Rico, han burlado el Estado de Derecho, han burlado el orden de sucesión, y una persona que no ha recibido ni el voto directo del pueblo, ni ha pasado por el proceso de confirmación de los cuerpos legislativos, hoy se hace llamar gobernador de Puerto Rico. Yo no lo puedo reconocer como gobernador de Puerto Rico a una persona que está usurpando el más alto cargo en este país. Pero según la enmienda, se establece que no será necesario que el secretario de Estado haya sido confirmado para asumir la gobernación. Esta es la controversia. Y bueno, no lo usa Pierluisi, es cierto lo que tú estás diciendo, pero lo usa Rosselló en el comunicado que envía precisamente, ¿no? Partiendo de ahí. Y basado en este texto, basado en esta ley, en esta enmienda, es que la jueza le toma juramento, porque tampoco, vaya, te estoy dando el escenario de quienes participaron en el enfoque de lo que, siendo muy puritano, dice el texto, ¿no? Fernando, pero te pregunto a ti, que has tenido la oportunidad de evaluar el texto, si ese fuera el argumento de Pedro Pierluisi, ¿por qué entonces se sometería a un proceso de ratificación ante el Senado de Puerto Rico de su juramentación como gobernador si no necesita esa ratificación de parte del Senado de Puerto Rico, si nos dejamos llevar por ese texto de la Ley 7 del 2005? ¿Por qué el licenciado Pedro Pierluisi ha dicho que si el Senado de Puerto Rico le vota en contra, él entonces dejaría el cargo y entonces sería la licenciada Wanda Vázquez quien actualmente es la secretaria de Justicia? Si el planteamiento de Pedro Pierluisi es que le cobija la Ley 7 del 2005 y por lo tanto no necesita de la confirmación de ambos cuerpos legislativos, su proceder es contrario a eso, porque ni siquiera se están dejando llevar por la Ley 7 y están haciendo un proceso sui generis, un proceso que no existe en nuestra Constitución, para que una persona juramente hoy como gobernador y quizás ocupe ese puesto hasta el lunes, y si el lunes el Senado de Puerto Rico decide colgar el nombramiento de Pedro Pierluisi bajo la interpretación de la Ley 7 del 2005, no importaría, porque ya Pedro Pierluisi se convirtió en gobernador de Puerto Rico. Pedro Pierluisi no es nominado a secretario de Estado porque hoy, no en la fortaleza de Puerto Rico, en una residencia privada, una jueza le tomó juramento al puesto de supuesto y alegadamente gobernador. Es importante recalcar que en la residencia privada donde le tomó juramento es la residencia de una persona que era empleada de la firma publicitaria COI, que estuvo parte de la controversia, y también de un cabildero con intereses en el gobierno de Puerto Rico, que da la casualidad que es tanto la hermana del licenciado Pierluisi como su cuñado. Aquí obviamente sabemos que la persona de Pedro Pierluisi responde a unos intereses que no son los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. A mí sí me preguntas, porque me preguntabas, ¿no? A mí sí me preguntas, me parece que esto tendría que haber sido mucho más sencillo. Es como la matemática, ¿no? Es el 1 más 1 es igual a 2. La política a veces debe ser mucho más matemática, mucho más científica, porque, Manuel, era muy fácil. Primero, tengo que ser algo. Por eso le puse de título ser o no ser.
Porque primero tienes que ser algo. Tengo que ser un secretario de Estado. Me tienen que ratificar la Cámara de Representantes y el Senado. Después de que soy secretario de Estado, entonces soy el gobernador entrante, ¿no? Pero no puedo ser la mitad de uno y la mitad de otro. A mí me parece, y en mi cabeza, tú me dirás si lo estoy viendo como tú lo ves, es que usaron una parte de la ley para poder decir, soy gobernador, aunque el Senado todavía me dice que no. Pero si el Senado me dice que no, dejo de ser gobernador. ¿A qué me refiero? Pusieron un pie en la ley y para curarse en salud en la decisión que pueda dar el Senado. Para cubrirse la espalda, para que no puedan desde hoy estar lleno de gente ahí protestando como lo vimos la semana pasada. Me parece que ese es el escenario, así de simple y llano. No sé cómo lo ves tú. Estoy completamente de acuerdo con tu análisis, Fernando. Eso es exactamente lo que han hecho. Y eso es ni una cosa ni la otra. Ni el texto estricto de la Constitución, ni el texto de la Ley 7, sino un invento que ha hecho, como decimos en Puerto Rico, una mogolla que ha hecho Pedro Pierluisi para buscar justificar su juramentación como gobernador y contrario a lo que algunos puedan pensar, hoy en la Fortaleza, que es el lugar donde reside y trabaja el gobernador de Puerto Rico, hay miles de personas en este momento allí protestando el juramento ilegal de Pedro Pierluisi y van a continuar de aquí hasta el día en que Pedro Pierluisi deje de decir que es el gobernador de Puerto Rico. Aquí hay un elemento muy preocupante, Fernando. Pedro Pierluisi fue hasta los otros días el abogado de la Junta de Control Fiscal, que es una junta que está involucrada y llevando el proceso de reestructuración de la deuda de Puerto Rico. Pedro Pierluisi tuvo acceso a información privilegiada de la Junta y ahora, desde las 5 de la tarde de hoy, va a tener acceso a información confidencial y privilegiada del gobierno de Puerto Rico. ¿Qué pasa si el lunes el Senado de Puerto Rico cuelga su nombramiento? Pedro Pierluisi regresa al bufete de abogados en el que trabajaba y va a continuar asesorando a la Junta, ahora con el beneficio de la información que obtuvo durante este fin de semana. Es una situación muy peligrosa, Fernando.